muchos casos, el objetivo de un estudio de dependencia no es solo detectar si existe cierta relación entre las variables, sino explicarla mediante alguna función matemática. De esto se encarga la regresión, que trata de buscar un modelo funcional que explique lo mejor posible la relación que existe entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes x1, x2 hasta xn. El caso más simple, y el que estudiaremos aquí, es cuando solo hay una variable independiente x, y entonces el modelo es una función de una sola variable y igual a f de x, que se conoce como función de regresión simple. Dependiendo de la forma que tenga la función de regresión, existen muchos tipos de regresión simple. Los más habituales son los que aparecen aquí. La regresión lineal, cuando la función de regresión es una recta, y igual a más b por x. El modelo parabólico, cuando la función de regresión es una parábola, y igual a más b por x más c por x al cuadrado, es decir, un polinomio de grado 2. La regresión polinómica de grado n sería lo mismo, pero con un polinomio llegando hasta el grado n. La regresión potencial, en la que la función de regresión es una función potencial donde el exponente puede ser cualquier número no entero. El modelo exponencial, donde la función de regresión es una curva exponencial, normalmente de base e, la constante de Euler, y donde la variable independiente aparece en el exponente. El modelo logarítmico, donde la función de regresión es una función logarítmica, a más b por el logaritmo de x. El modelo inverso, en el que la función de regresión aparece la variable independiente dividiendo alguna constante. Y por último el modelo curva S o sigmoidal, que sería una combinación entre el modelo exponencial y el modelo inverso. A la hora de decidir qué modelo construir, habrá que tener en cuenta la forma que tenga la nube de puntos del diagrama de dispersión. Una vez elegida la familia de curvas que mejor se adapta a la nube de puntos, hay que determinar dentro de dicha familia cuál es la curva que mejor se ajusta a la distribución. El objetivo es encontrar la función de regresión que haga mínimas las distancias entre los valores de la variable dependiente observados en la muestra y los predichos por la función de regresión para la variable independiente. Para un modelo de regresión y igual a f de x, donde la variable dependiente es y, estas distancias se conocen como residuos o errores predictivos en y se calculan para cada par de puntos x y y sub j, restando al valor observado para la variable dependiente y sub j el valor que predice la función de regresión para el valor observado de la variable independiente x o y. Según este criterio, para buscar la función de regresión que mejor se ajuste a la nube de puntos, se suele utilizar un método conocido como el método de los mínimos cuadrados, que consiste en calcular la función que haga mínima la suma de los residuos al cuadrado. Se toman los cuadrados porque los residuos pueden ser positivos si quedan por encima de la función de regresión o negativos si quedan por debajo, de manera que al sumarlos sin más podrían compensarse. Por ejemplo, en el caso de que queramos construir una recta de regresión, modelo lineal, donde la función es f de x igual a más b por x, hay que determinar los dos parámetros que definen la recta: a, el término independiente, y b, la pendiente. En este caso, los residuos en cada punto y sub j menos f de x o y tienen la forma y sub j menos a menos b por x o y, ya que al sustituir el valor de x o y en la ecuación de la recta nos va a quedar a más b por x o y, que es lo que se le resta a y sub j. En consecuencia, el valor del residuo depende del parámetro a y del parámetro b, que son los que definen la recta. Así pues, el problema se reduce a calcular los valores de a y b que hagan mínima la suma de los residuos al cuadrado. Se trata, por tanto, de un problema de minimización. Hay que recordar que el cálculo del mínimo de una función se hacía entre los puntos que anulaban su derivada.
En nuestro caso, puesto que la suma de los residuos al cuadrado depende de dos parámetros a y b para la recta de regresión, habrá que tomar las derivadas parciales con respecto a y b. Es decir, se hace la derivada parcial de la suma de los residuos al cuadrado con respecto a es igual a 0, y también se hace la derivada parcial de la suma de los residuos al cuadrado con respecto al otro parámetro, con respecto a b, es igual a 0. Sin insistir demasiado en los detalles del cálculo de estas dos derivadas, simplemente al final vamos a obtener un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas que son precisamente los parámetros que determinan la recta a y b. Tras resolver ese sistema, se obtiene que los valores de a y b que hacen mínima la suma de los residuos al cuadrado son a igual a la media de y menos la covarianza entre la varianza de x por la media de x, y b, la pendiente, que es la covarianza entre la varianza de x. Al sustituir estos valores en la ecuación genérica de la recta f de x igual a más b por x, se obtiene la ecuación y igual a la media de y más la covarianza entre la varianza de x por x menos la media de x, que se conoce como recta de regresión de y sobre x, y es la recta que mejor explica la relación lineal entre y x, ya que hace mínimo los residuos o errores predictivos en y. Y por tanto, esta será la recta que hará las mejores predicciones de y en función de x. Siguiendo con el ejemplo de las estaturas y los pesos, si tomamos como variable independiente x la estatura y como variable dependiente y los pesos, la recta de regresión del peso sobre la estatura tendrá como ecuación y igual a la media del peso, que era 69,67 kilos, más la covarianza, que era 104,07 centímetros por kilo, dividido entre la varianza de la estatura, que era 102,06 centímetros cuadrados, por x menos la media de la estatura, que era 174,67 centímetros, lo que nos da la recta 1,02 por x menos 108,49. Del mismo modo, si en lugar de considerar el peso como variable pendiente tomamos la estatura, entonces la recta de regresión de la estatura sobre el peso tiene ecuación x igual a 174,67 centímetros, que era la media de la estatura, más la covarianza, que era 104,07 centímetros por kilo, dividido entre la varianza del peso, que era 164,42 kilos al cuadrado, por y menos la media del peso, que era 69,67 kilos, lo que nos da la recta 0,63 por y más 130,78. Si dibujamos ambas rectas, la del peso sobre la estatura y la de la estatura sobre el peso, podemos comprobar que se trata de rectas distintas, ya que la primera hace mínimo los residuos predictivos en el peso, que son las distancias verticales de los puntos a la recta, y por tanto debe utilizarse para predecir el peso en función de la estatura, mientras que la otra, la de la estatura sobre el peso, es la recta que hace mínimas las distancias horizontales, los residuos en la estatura, y por tanto debe utilizarse para predecir la estatura en función del peso. Además, puede comprobarse que las rectas de regresión siempre se cortan en el punto de medias, lo cual se deduce fácilmente de las ecuaciones de las rectas. La posición relativa de las rectas de regresión depende del grado de relación lineal entre las variables. Si la relación lineal entre las variables es perfecta, como ocurre en este caso, entonces los puntos de la nube de puntos estarán perfectamente alineados. De manera que la recta de regresión de y sobre x y la de x sobre y coincidirán en la recta que pasa por todos los puntos. Para esta recta, tanto los residuos en y como los residuos en x son nulos. Mientras que si no hay relación lineal entre las variables, entonces la covarianza será nula y la ecuación de las rectas de regresión será constante.